Lo siento, pero no. No pienso unirme a toda la vorágine de mierda infecta que está rodeando a Return to Silent Hill en estos momentos. Ni voy a unirme tampoco a la enorme bola de nieve que se está formando en torno a las críticas hacia esta película. Críticas las cuales muchas veces parecen totalmente infundadas o de personas que realmente ni entendieron ni se esforzaron por entender tampoco que intentaba explicar la película. Esto tampoco va a ser una pasadita por el lomo a la película, ni se van a dejar de lado todos los aspectos negativos que hay y que los tiene y que realmente hay que tenerlos en cuenta, pero desde luego no va a ser una crítica destructiva con la intención de destrozar simplemente esta obra solo por el hecho de que todos los demás lo están haciendo. Más que nada porque considero que las películas basadas en los videojuegos no necesariamente tienen que ser 100% fieles al juego, sino captar su espíritu. Y con todas las cosas malas que pueda tener Return to Silent Hill, esta película lo hace. Esta película sí capta el espíritu del videojuego y sí transmite el mensaje que el videojuego trataba de transmitir. En algunas ocasiones lo hará torpemente y también toma según qué decisiones que son desde luego bastante cuestionables. Pero eso no quiere decir que sean malas per se. Son malas si las comparamos con el material original. Son malas si lo que pretendemos es ver una representación fiel 100% exacta de lo que ya vimos en el videojuego. Pero si uno es capaz de dejar de lado el videojuego e intentar entrar dentro de la historia que la película intenta contar, la historia funciona. Algunas cosas están cogidas con pinzas y otras no, pero no se puede decir que es una mala película. Sin ir más lejos, hay películas bastante peores a esta que han recibido críticas muy superiores. Weapons es una película que es nefasta, con un guión nefasto, con unas escenas nefastas y con un final que hizo sonrojar a prácticamente cualquier sala de cine, y es una película a la que se ha tratado con mucha más condescendencia. También cualquier película slasher genérica que estamos acostumbrados a ver de terror en los últimos años son bastante más simples y menos complejas que esta película de terror psicológico, y tampoco se las trata con esta dureza que se está viendo en las redes sociales. Sin ir más lejos, creo que los críticos no son personas que se molesten en entender estas películas, sino que están acostumbrados a películas palomiteras que lo que quieren es que sea entretenido, y en cuanto una película les pone a pensar lo más mínimo, cargan contra ella. En este vídeo no voy a pasar tampoco a deciros que la película es fantástica, que es la mejor película de la historia y que todo lo que se ha hecho está bien, porque sería mentir, no lo creo bajo ningún concepto. Pero desde luego es una película muy superior a Silent Hill Revelations 3D, que salió en 2012, es muy superior a esa película. Y yo diría que se acerca a las cuotas de calidad que tiene la primera, incluso en algunos apartados las supera, mientras que en otros pequeños apartados queda un poco por debajo de lo que esa película representó en su momento. La primera película de 2006, si bien no fue bien recibida en su momento, con el pasar de los años ha empezado a ser bastante querida por una gran cantidad de fanáticos. Y es que muchos supimos ver en ella que, si bien no era del todo fiel a los videojuegos y parecía no terminar de entender la complejidad que Silent Hill tiene como saga, captaba perfectamente lo que era la esencia, el aura, el pueblo, los escenarios, los enemigos, los personajes, y trataba de contar de una manera muy simplificada y modificada la historia del primer juego para unos públicos, digamos, para mayores audiencias, para personas que quizás no estén tan familiarizadas con el videojuego, y trató de simplificarlo de manera que cualquiera lo pudiera entender. De esa manera se construyó una película que en su momento se puede decir que prácticamente funciona. O sea, es decir, si no tenemos en cuenta el primer videojuego y no tenemos en cuenta la historia del primer juego y la vemos como una película independiente, la película funciona por sí misma. Y aunque tiene un tercer acto un poco más flojo, se puede decir en un cómputo general que la primera película de 2006 no está nada mal y que es una digna adaptación de Silent Hill. No la que los fans querríamos, desde luego, no con la fidelidad que los fans querríamos, desde luego, pero desde luego sí una buena película. Muy diferente al caso de Silent Hill Revelations, película que es un despropósito, con un guión paupérrimo y que además tiene efectos visuales bastante cuestionables. No malos per se, pero sí se nota que es una película de mucho menor presupuesto, hasta el punto de que ni siquiera llegó a estrenarse aquí en España, y la única forma de poder verla en español es viéndola en español latino.
Además, las libertades que se toma esa película llevaron a escenas tan ridículas como la famosa escena de Pyramid Head manteniendo un combate de espadas con un monstruo. Es algo que ningún fan de Silent Hill esperaría ver, desde luego, en una adaptación cinematográfica de esta saga. Pero no he venido aquí para hablar de las dos películas anteriores, a las cuales quizá podríamos dedicarles algún vídeo en el futuro si este vídeo os gusta. En este caso he venido a hablar de Return to Silent Hill, la nueva película que se estrenó el día 23 de enero de 2026 y que nada más salir ha recibido unas críticas nefastas tanto por parte de la crítica especializada como por una gran parte de fans. Los fans de Silent Hill no parecemos conformarnos con nada. Cuando Konami no nos entrega ningún tipo de producto, nos pasamos años y años llorando porque no nos llega nada, y cuando Konami decide hacer algo, lo que sea, lo destrozamos vilmente con críticas constantes y con críticas totalmente destructivas que no se muestran en intentar analizar al menos qué es lo que se ha intentado hacer. Sin ir más lejos, el remake de Bloober Team, hasta callar la boca de todo el mundo, recibió críticas constantes hasta prácticamente su estreno, y luego resultó que estábamos ante uno de los mejores remakes de la historia de los videojuegos. Sin más dilación y sin andar liando tanto la introducción del vídeo, voy a empezar a hablar sin spoilers y luego habrá una pequeña sección con spoilers, cosa que avisaré antes de empezar a meterme de lleno en este tema. En primer lugar, hay una cosa de la película que personalmente quiero alabar, y es que la forma que tiene de narrarse la película recuerda mucho a la forma de narrar que tiene el videojuego. Si bien es cierto que encontraréis momentos bastante sobreexplicativos para que la audiencia que quizás ande perdida se entere de qué es lo que está pasando, la mayoría de la película es bastante onírica y enseguida te ves inmerso en ese mundo confuso que vive James Sunderland desde el principio. Cualquiera que haya jugado al videojuego notará que la película hace un esfuerzo bastante grande por tratar de no ser explicativa constantemente, sino de que veas y sientas el entorno de Silent Hill como lo siente James. Sobre las actuaciones de los actores, he de decir que he leído críticas nefastas y terribles por todas partes, y sin embargo, después de ver la película en el cine, coincidí con las personas con las que fui a verla que los actores no lo hacían nada mal. Sin ir más lejos, Jeremy Irvine, el actor de James Sunderland, me parece que da una actuación bastante convincente y bastante apegada a la forma de actuar que tiene el personaje en el videojuego. Sobre el resto de actores, todos ellos cumplen perfectamente con sus roles. Sus actuaciones son convincentes, si no son dignas de ningún Oscar, tampoco son actuaciones que te vayan a sacar de la película, ni hay ninguno de esos momentos de vergüenza ajena absoluta en los que uno se pregunta qué demonios está viendo por cómo actúan los personajes. Por cómo actúan sus actores. No, eso no pasa aquí. Bien, sobre el apartado visual de la película, debo decir que yo de verdad no entiendo qué espera la gente cuando ve que una película tiene 23 millones de presupuesto. Que se haya conseguido la calidad visual de Return to Silent Hill con solo 23 millones de dólares es una proeza. Es decir, la película resulta convincente en casi cualquier momento, y si bien hay algunas escenas que pueden rechinar un poco más y que puede notarse que hay claramente CGI, en general el apartado visual de la película es sublime, tal y como lo era el del propio videojuego. Y esto no lo hace únicamente por méritos propios. La recreación de los lugares, o todos los lugares que nosotros conocemos del videojuego, los que lo hayan jugado los reconocerán, están perfectamente representados a la gran pantalla con una calidad artística fantástica. Y si bien es cierto que los cromas pueden llegar a notarse en ciertos momentos, o que hay planos de según qué monstruos que se notan un poco artificiales, no me parece que empañen para nada, o que dificulten para nada el disfrutar la película. Hay muchísimas películas cuyos efectos visuales no son perfectos y que se disfrutan perfectamente. Nos hemos empezado a volver extremadamente críticos con todas las películas que no alcanzan determinados efectos visuales fantásticos, y parece que por el hecho únicamente de que no todos los efectos especiales de una película estén perfecta y milimétricamente bien, haya que vapulearla constantemente. Lo siento, no estoy de acuerdo. Yo quiero ver una película y poder entrar dentro de ella, y el hecho de que un monstruo cante un poquito más o un poquito menos no me va a sacar de la inmersión. Sin entrar demasiado en spoilers, he de decir que el orden en el que se desarrolla la trama es sorprendentemente fiel al del videojuego.
Cualquiera de vosotros que hayáis jugado Silent Hill 2 tendréis más o menos claro el orden en el que van ocurriendo las cosas. Y si bien la película se toma ciertas libertades o omite determinados lugares que no voy a mencionar, he de decir que toda la película es el viaje de Silent Hill 2 de principio a fin. Todas las localizaciones, o si bien la gran mayoría de las localizaciones que vais a ver, ya las visteis en el videojuego y son perfectamente reconocibles. Y más de uno os saltará una pequeña sonrisa al decir, oh, qué guay este sitio, o oh, reconozco este lugar. He de decir que en ese apartado es sublime. Se nota el esfuerzo de haber querido adaptar de una manera relativamente fiel al videojuego, incluso con las licencias narrativas que se tomará la película más adelante. Pero a eso entraremos cuando lleguemos a los spoilers. La primera película de Silent Hill, si bien empezaba muy bien, hablo de la de 2006, es verdad que representaba fielmente los lugares en los que tú estabas en el videojuego, pero llegado a la mitad de la película empieza a tomarse unas licencias y sin ir más lejos, el señor Gans se fumaba unos porros tremendos. Eso hacía que la mitad de la película fuera una bastante mala adaptación del videojuego cuando eso hacía que la segunda mitad de la película fuera una muy mala adaptación del videojuego cuando la primera parte era sublime. En esta película, sin embargo, en Return to Silent Hill, lo que tenemos es una mezcla de ambas cosas. Todo lo que es el apartado visual, los lugares que se visitan, los apartamentos Woodside, el laberinto, todos los sitios aparecen en la película, lógicamente. Y aparecen tal y como los recordabas o de forma muy similar a como los recordabas. Hay algunas ausencias, pero no entraré en cuáles son. Pero a nivel general cualquiera de los sitios es reconocible y cualquier fan que haya jugado al videojuego sabe en todo momento perfectamente dónde está. Respecto a las apariciones de los monstruos, sin entrar tampoco en demasiado spoiler, he de decir que los monstruos están sublimes. He leído bastantes críticas diciendo que el apartado visual de la película y que los efectos especiales eran malísimos, pero yo solamente he habido dos criaturas en toda la película, las cuales me han rechinado lo suficiente como para decir, vale, esto se nota artificial, pero en ningún momento me ha supuesto ningún problema, ya que al final sabemos perfectamente que todo lo que está viendo James es producto de su psique. Entonces el hecho de que se vea algo artificial o un poco hecho por ordenador o como si se viese un videojuego no me mató en absoluto. Ni la ambientación ni el hecho de que yo me creyese que el monstruo estaba ahí. ¿Podría estar mejor? Pues quizás sí. Pero tengamos en cuenta el presupuesto con el que cuenta esta película. Esta película tiene que estar utilizando efectos visuales de manera constante a lo largo de 1 hora y 40 minutos. Y sin embargo, con el poco presupuesto que tiene, lo resuelve bastante bien. En ese aspecto, el único apartado negativo que podría destacar es que hay ausencias de algunos monstruos que la verdad se notan. No por el hecho de que fueran 100% necesarios, porque ya os puedo adelantar, sin entrar en demasiado spoiler, que todos los monstruos importantísimos de la película están, pero hay un par de ausencias que uno, digamos que siente cierta lástima porque querría haberlos visto. Una última cosa que quiero añadir es que quizá esto no es una película para todo el mundo. Los fans más aférrimos del videojuego van a salir bastante decepcionados si lo que esperaban era ver una obra 100% fiel, ya que ya os puedo adelantar que la narrativa, pese a seguir al videojuego, se toma ciertas libertades, sobre todo de cara al final de la película, que dificultan el que un fan muy aférrimo del videojuego salga contento. Pero sin embargo, si tú vas con la mentalidad abierta y tú tratas de entender qué es lo que la película ha tratado de construir, te puedes encontrar con una película no solamente bastante disfrutable, sino bastante más profunda de lo que son la mayoría de películas de terror de los últimos años. No es una película que va a estar tirando jumpscares constantemente, hay algún jumpscare suelto que funciona fatal, todo hay que decirlo, pero al ser básicamente 2 jumpscares en toda la película no empañan el resto del trabajo que se ha desarrollado. La inmersión en la película es absoluta y tú sientes cada vez más el descenso de James tal y como lo sentías en el videojuego. En ese aspecto, no entiendo las críticas feroces que está recibiendo la película. No es una película con la que yo podría catalogar con un 8,5, ni con un 9, ni con un 10, ni puedo deciros que esta es la mejor película que vais a ver en todas vuestras vidas.
pero desde luego no es para darle un 1, un 2 o un 3. Sinceramente, estas notas que están saliendo me parecen vergonzosas, paupérrimas, y todos los youtubers que se están subiendo a la ola de mierda que le está cayendo a la película, me parece que se suben más por las visitas y por poner la típica miniatura clickbait de mierda con una persona llevándose las manos a la cabeza, que porque realmente se hayan molestado en tomarse en serio o en mirar la película desde un punto de vista de no querer destrozarla. Siento sinceramente que estaban más pendientes en la sala de cine de destrozar la película o de buscar cualquier motivo para poder tirarle hate y ir preparando su fantástico guión para luego destruirla en internet, que pensar sinceramente si lo que están viendo es bueno o malo. Return to Silent Hill no es una mala película. Y tengo una sensación bastante clara, y es que esta película se va a recordar con los años mucho mejor de cómo se está viviendo ahora. Esto pasó también con la primera adaptación. En 2006 los fans se llevaban las manos a la cabeza y decían que la película era un desastre. Y resulta que 20 años más tarde la mayoría de los fans reconocen que ambientalmente era fantástica y que si uno se para a revisarla, la película realmente no estaba nada mal. Tengo la sensación real de que esto pasará con Return to Silent Hill y que dentro de unos años las opiniones de la gente habrán cambiado bastante. Aviso desde ahora de que vamos a entrar en el apartado con spoilers. Si quieres ir a ver la película, lo cual personalmente recomiendo, no tanto por el hecho de que piense que te va a gustar o de que te recomiende la película porque es fantástica, sino por el hecho de que pienso que tener una película de Silent Hill en el cine es algo que no hemos podido vivir en años. Es una experiencia totalmente nueva en ese sentido, porque aquí, por lo menos en España, solamente se estrenó la primera película. La segunda película nunca llegó a las salas de cines. Por tanto, muchos de las personas que tenemos alrededor de unos 20, 30, no pudimos ver Silent Hill en el cine porque quizá éramos demasiado pequeños para cuando salió. En este caso, o en mi caso particular, esta es la primera vez que puedo ver algo de Silent Hill en el cine, y he de decir que eso, solamente eso, ya vale el precio de la entrada. El poder ver el pueblo, las criaturas, los monstruos, la ambientación, la fantástica banda sonora de Akira Yamaoka y toda la construcción de lo que es Silent Hill en una pantalla grande es una experiencia cautivadora y que recomiendo a cualquier persona. Hay un pequeño apartado que resulta un pelín decepcionante. Para tener a uno de los mejores compositores de la historia como es Akira Yamaoka, me parece una vergüenza cómo se utiliza su banda sonora en esta película. No porque no se utilice, que se utiliza, y no porque no suene, que suena, sino porque no está todo lo presente que debería de estar. Incluso han optado por meter una pieza de música clásica, la cual, os voy a ser sinceros, no recuerdo qué nombre tiene, para meterla como tema principal de la película, cuando tú tienes a uno de los mejores compositores de música para videojuegos de la historia. O sea, no tiene sentido que intentes meter otra pieza musical a este producto, no entra. Momentos en los que debería estar sonando la música de Akira Yamaoka no está sonando, y te lo están poniendo por una pieza que nada tiene que ver con la saga y que desde luego empaña bastante la escena en sí. La música en una película puede cambiar totalmente una escena, y hay escenas que hubieran funcionado infinitamente mejor con la banda sonora que correspondía en el momento del videojuego, y sin embargo esto no ocurre. Un último pequeño apartado antes de entrar en el terreno con spoilers es que, por desgracia, la película no sabe ahondar en los personajes todo lo que debería. Si bien es una película que ahonda muy bien en James y en Mary, no ahonda en el resto de los personajes con la misma intensidad con la que lo hace el videojuego. Incluso podríamos decir que hay personajes cuya participación es totalmente anecdótica y que no aportan nada a la película. Sin liarme más, voy a entrar ya en el terreno con spoilers. Así que si queréis dejar el vídeo aquí, lo entendería perfectamente, porque prefiero sinceramente que vayáis a ver la película y juzguéis por vosotros mismos. Y también pienso que es necesario apoyar esta película. Voy a ser sincero, de la recaudación de esta película dependerá que tengamos más. Yo sé que habrá mucha gente que prefiera que la saga esté muerta y en un limbo para luego andar llorando otros 10 años diciendo es que Konami es maligna y no hace nada. Pero si cuando sale un producto de Silent Hill el producto no se apoya, pues lógicamente la empresa tampoco tendrá ningún incentivo de sacar nada sobre esta saga. Yo, por mi parte, que salgo relativamente contento de la película, deseo y espero que se hagan más. No le deseo lo peor ni deseo que le vaya mal en taquilla.
Así que yo recomendaría que antes de subirnos a la bola de mierda y antes de decir lo que está diciendo todo el mundo, vayamos al cine y juzguemos por nosotros mismos. Lo más importante en esta vida, creo, es tener criterio propio. Muy bien, voy a entrar de lleno en el apartado con spoilers en relación con el personaje de Eddie. Es nefasto. O sea, no hay forma de definir, no hay forma de poder explicar lo mal llevado que está Eddie en la película. Y no es que esté mal llevado porque lo que se haga con él sea nefasto o porque el personaje haga algo particularmente terrible dentro de la película, sino porque prácticamente no aparece. Eddie aparece literalmente 3 minutos, si es que llega, en toda la película. Nada de su desarrollo de personaje se explora, nada de su historia se explora, simplemente es un gordo que vomita en el baño, se encuentra con James, luego aparece Pyramid Head y el personaje desaparece totalmente de la película sin volver a hacérsele ningún tipo de mención. Es una verdadera lástima, puesto que la historia de Eddie es una de las más interesantes de Silent Hill 2. El cómo el personaje es un hombre vestido básicamente como un niño, con una clara obesidad y totalmente traumatizado por todo el bullying que se le lleva haciendo toda su vida, convierte al personaje en un personaje primero con el que muchas personas, incluso de manera macabra, podrían identificarse. Son muchas personas las que han sufrido bullying, las que han sufrido acoso y las que pueden entender el odio que eso puede generar dentro de una persona. Y sin embargo, el personaje de Eddie en el videojuego representa qué es lo que ocurre cuando una de esas personas colapsa, qué es lo que ocurre cuando una de esas personas no puede aguantar más y explota. Representa totalmente la locura del personaje y de su odio hacia básicamente el resto de los seres humanos. Hay diálogos del videojuego, escenas del videojuego que tendrían definitivamente que haber estado en la película. La confrontación con Eddie al final del juego y el discurso que da, diciendo: si alguien vuelve a reírse de mí, me lo cargo, y punto. Son momentos del videojuego que son muy impactantes y que son muy potentes y que es una lástima, una verdadera lástima y una oportunidad perdida no haber podido ver en la pantalla grande. Sobre el personaje de Ángela pasa más de lo mismo, pero sale algo mejor parada. Si bien luego profundizaré en quién es, he de decir que su historia no está todo lo completa que debería. Al carecer de según qué escenas que aparecen en la película, de según qué diálogos, al no poder tampoco leer documentos donde se hable mínimamente de ella o de su historia, lo que sucede es que su personaje queda diluido. Y si bien el mensaje final con Abstract Daddy y lo que ocurre dentro de esa habitación sí queda claro, no tiene la misma potencia porque nunca jamás se ha podido explorar al personaje, o no se le ha podido explorar lo suficiente. He de decir que si bien la representación de Abstract Daddy en pantalla es brutal y la propia habitación, cómo está recreado, todo es fantástico, me hubiera gustado que durara un poco más. La película se siente atropellada en varios momentos por el hecho de que no da tiempo a desarrollar todo lo que quieren en la poca duración que tiene la película. Y la escena termina abruptamente sin haber visto ni siquiera un conflicto real o un combate o una pelea. El monstruo se desintegra y punto. Lo cual resulta bastante anticlimático porque todo lo que es la representación visual del entorno, la escena, cómo está hecho todo es fantástico, pero por desgracia la conclusión de ese conflicto no lo es. Luego el problema que tiene el personaje de Ángela es que si bien voy a entrar más adelante en por qué no funciona, sí que es verdad que se toma una decisión de guión al final de la película que merma de manera completa todo. No el significado del personaje, porque su significado se mantiene exactamente igual, impoluto a como era en el videojuego. Lo entenderéis cuando llegue a esa parte. Sobre María he de decir varias cosas. Lo primero, sé que la gente venga a criticarlo porque parece que lo que lleva es un cosplay y porque parece muy artificial y porque si parece un cosplay de AliExpress su caracterización, pero me parece que estamos dejando de lado que en el videojuego original María ya de por sí es un personaje que desentona totalmente con el entorno en el que se encuentra. Ya vayamos al remake o vayamos al Silent Hill 2 original, la apariencia que tiene el personaje no cuadra con lo que debería de encontrarse una persona en este pueblo. Si no, pongamos al personaje de Eddie, un gordo que venga a vomitar y que tiene apariencia de estar demacradísimo. Vayamos a Ángela, una mujer que claramente está en la mierda. Y sin embargo María se la ve con una ropa muy ajustada y con actitud coqueta en un pueblo que está lleno de monstruos. En este apartado he de decir
que su vestuario o la forma en la que está caracterizada me parece perfecta, puesto que claramente representa algo que está fuera de lugar y, como sabréis perfectamente cualquiera que hayáis jugado al videojuego, ese es precisamente el núcleo central del personaje. No entiendo a la gente que está criticando esto, porque realmente es que ese es el objetivo del personaje. Más aún cuando realmente hay cosas del personaje que sí se podrían criticar. Como sabréis, en el videojuego María muere 4 veces. 4, porque no es una persona real, es una representación de lo que a James le hubiera gustado que fuera su mujer. Por tanto, lógicamente, el personaje, por mucho que muere, vuelve a aparecer, porque no es una persona de verdad, es otro de los monstruos, es otra de las creaciones de la psique de James dentro del pueblo de Silent Hill. En cambio, en la película, si bien esto se mantiene, cosa que es muy importante, que esto se mantenga, no nos topamos con que el personaje muera varias veces. Por ejemplo, la mítica escena en la que ella va corriendo por el pasillo y James llega al ascensor y ella se queda detrás y es traspasada por Pyramid Head está en la película, pero de manera muy diferente. En esta ocasión son las enfermeras quienes la apuñalan y este apuñalamiento no acaba con su vida. Toda la película y toda la interacción que hay entre ella y James se nota tan antinatural o incluso más que en el videojuego original, lo cual me parece bien, porque James, o sea, no sé, pónganse ustedes en la tesitura de que si tú te vas a Silent Hill y tú te encuentras a una mujer que tiene la cara de tu mujer muerta, solo que es más coqueta, tú estarías flipando y lo más probable es que estarías intentando evitarla todo el tiempo. Y sin embargo ella se le pega como una garrapata. Pues me parece que la película representa bien esto y lo hace correctamente. Porque creo que no se ha profundizado en hacer que ella muera varias veces como si ocurría en el videojuego. Creo sinceramente que es porque había falta de tiempo y de presupuesto. O sea, es decir, teniendo en cuenta que en esta película la prisión no aparece y por tanto la escena mítica de los barrotes tampoco, meter una muerte a María aquí no puede funcionar. No puede funcionar porque hubieras tenido que hacer escenas que lógicamente o no se han hecho o no se han podido hacer o se han quedado fuera de montaje o lo que coño haya ocurrido. A diferencia de en el videojuego, María donde muere es en el laberinto y es el propio James quien la mata, básicamente invocando con su propia mente a Pyramid Head. Aunque ya hablaré de este momento más adelante, he de decir que es una lástima. Es una lástima porque precisamente una de las cosas que hace que el videojuego original sea tan confuso es el hecho de que la vemos morir varias veces y la cabrona siempre vuelve. Y vuelve a aparecer y además actúa siempre como que no pasa nada o como que no hubiese ocurrido nada o parece ni siquiera recordar que Paco acababas de morir. Eso hacía que el jugador se sintiese bastante confuso y lógicamente se diera cuenta de que ella es una creación más del pueblo. Si bien la película sí deja claro esto, no lo deja claro con la misma elegancia que lo hace el videojuego, sino con básicamente el personaje diciendo: tú no eres real. El personaje de James habló: tú no eres real, eres un estorbo, voy a hacer algo con mi mente, se me pira la cabeza, aparece Pyramid Head y te apuñala por la espalda. No me parece que esté mal per se, porque en pantalla funciona y para lo que es la película funciona también. Pero lógicamente si lo comparamos con la maestría del juego original, pues deja de ver. En definitiva, he de decir que el personaje de María cumple con su rol, cumple con su propósito, representa fielmente lo que representa el personaje en el videojuego original, lo único que carece de toda la profundidad. Pero eso no quiere decir que el personaje no funcione y no quiere decir que el personaje esté mal. No, el personaje está bien, simplemente en el videojuego está mucho mejor. Sobre Laura he de decir que tengo sentimientos encontrados. La actriz lo hace fantásticamente, como ya lo hizo en el remake del original. Y su caracterización como niña siniestra, he de decir que está bastante bien. No es como en el videojuego, desde luego, pero le da su toque. La diferencia radica principalmente en que en esta versión ella sí ve a los monstruos y ella sí ve cómo está el mundo. Creo que, bueno, no lo creo, ocurre que esta versión de Silent Hill 2 deja bastante más en claro que Laura es otra alucinación más. Es algo que ya no solamente la película te explica claramente, sino que además es obvio prácticamente desde el principio.
Sin embargo, he de decir que la niña tiene la misma picardía que tenía en el Silent Hill 2 original, aunque por desgracia menos escenas para poder no encariñarte, sino que te cause la misma simpatía. Simplemente porque, como ya os he venido adelantando, los personajes no son lo más importante en esta película. Se enfoca mucho más en James y en Mary que en todos los demás, y eso, a la larga, provoca que no todos los personajes funcionen de la misma forma que funcionaban en el videojuego. En el caso de Laura, una de las cosas importantes que tiene en esta película es que es básicamente ella la que provoca que James recuerde todo lo que sucedió con Mary y llegue al gran final que todos conocemos y que sabemos lo que ocurrió. No está mal, no me rechina, no es que me parezca que sea un sacrilegio, pero no es como en el videojuego. Yo puedo entender que habrá personas para las que esto sea algo terrible e imperdonable, pero yo prefiero analizar la película por lo que es y no por lo que me gustaría que fuese. El personaje funciona y funciona bien. Es más, me atrevería a decir que de los secundarios es el que mejor lo hace. Bien, ahora voy a entrar con el que sí creo que es uno de los grandes aciertos de la película. A diferencia de en el Silent Hill 2 original, esta película sí que explora la relación de amor entre James y Mary. Y he de decir que me convence. Me convence bastante, porque es un apartado que en el videojuego original nunca jamás se pudo explorar y que aquí se hace con bastante atino. Si bien no es la historia de amor que emocionó a Spielberg, he de decir que es una historia de amor consistente, la cual tiene bases fuertes y cuyos dos personajes tienen bastante química en pantalla. Para ello, la película recurre a hacer diferentes tipos de flashbacks en determinados momentos de la película. He de decir que estos flashbacks en ningún momento me han parecido invasivos o mal metidos. En todo momento se recibían de buen grado, pues la trama de los flashbacks va avanzando a la vez, por así decirlo, que la trama principal, y cada vez que hay uno de estos flashbacks se va revelando un poco más de lo que pasó realmente entre Mary y James. Hay una gran diferencia en esta película y en el videojuego, y es que, a diferencia de en el videojuego, Mary no es su esposa, sino que es su novia. También, en este videojuego, el padre de Mary pertenecía, y es más, fue el fundador de la secta del culto de Silent Hill. Lleva en el culto desde que es muy pequeña, forzada por su padre. El culto le metía alguna especie de droga, lo cual podríamos teorizar que quizás sea la Claudia Blanca, pero es verdad que la película no lo dice, simplemente aparece como que el culto le va dando una serie de pociones para hacerla sangrar y como beberse su sangre. He de decir que esta es una parte de la película que sí es un poco confusa, pero se entiende más o menos lo que están haciendo, y es que la utilizan para según qué rituales. Estos rituales y esa medicina extraña o pócima rara que le están dando son los que provocan la enfermedad de Mary. Y James, en esta versión, deja a Mary cuando descubre que ella está en esta secta. Poco tiempo después se enferma y después pues pasa lo que todos sabemos. He de decir que si bien no es exactamente como la historia original, la historia que plantean aquí es muy convincente, funciona muy bien, y lo que plantea es, digamos, algo que se puede asimilar y que uno podría decir, vale, esto más o menos encaja bien y no me parece que esté dañando la película ni que esté dañando el legado del videojuego, porque al final se está metiendo en un tema que el videojuego nunca exploró. En el videojuego solamente se dice que Mary sufría una terrible enfermedad que acabó dejándola básicamente hecha una mierda, pero nunca se ahonda en por qué, nunca se ahonda en qué enfermedad es o qué es lo que le ocurre exactamente. Por tanto, todo lo que sea aportar a esto, y además aportarlo con una visión que hace que la película se ligue a la anterior, del 2006, ¿vale? O a las dos anteriores si queremos incluir Revelations, pero en concreto lo liga más a la de 2006, he de decir que funciona y me convence. Hay otra cosa curiosa, y es que el personaje de James, igual que en el juego, siente asco hacia Mary, pero no lo siente en este caso por la enfermedad, sino por el hecho de que ella esté metida básicamente en una secta satánica. Eso es algo que creo que cualquier persona podría llegar a entender,
el que tú descubras que la chica a la que amas, la chica con la que sales y con la chica con la que llevas ya un largo tiempo, porque se ve que viven juntos en Silent Hill, resulta que pertenece a una especie de culto satánico, echa para atrás a cualquiera. Y esto se ve muy bien reflejado en lo que el personaje de James siente y provoca que él la deje. Es solamente cuando Mary enferma debido a las cosas que le está haciendo la orden, a las cosas que le está dando la orden, que James decide volver con ella para poder despedirse. A partir de aquí voy a entrar con la gran revelación final de la película. Y he de decir que este es uno de esos apartados en los que todavía yo no sé exactamente qué pensar, porque no me gusta, simplemente. No es que me parezca que esté mal per se, porque la idea podría funcionar por sí misma, pero no es desde luego lo que yo quería ver, ni mucho menos, ni lo que yo creo que la mayoría de la gente quería ver. Y además creo que este es precisamente el motivo por el que la película está recibiendo tanto hate, porque llegado al final de la película ocurre algo que es delirante. O sea, en el momento final en el que James descubre que él mató a su mujer, lo cual en la película se ha romantizado muchísimo, porque al final la mujer enfermó cuando James ya no estaba con ella, él va a verla al hospital y al verla sufrir tanto, ella le pide que le mate. James lo acaba haciendo y por tanto acaba profundamente traumado, lo que da origen a lo que todos conocemos. El problema es cómo se explica todo esto, porque resulta que Laura le dice a James: tienes que recordar, James, tienes que recordar el nombre completo de Mary. Y de repente te aparece una puta tumba, una puta tumba, con un nombre que pone Mary Ángela Laura Crane. Ay, Dios mío. Todavía la verdad que no sé muy bien cómo enfocar lo que esto me hizo sentir en el cine. Porque claro, realmente para la película funciona. Laura siendo la representación de la Mary cuando era pequeña. En un momento de la película, de manera muy sutil y muy fugaz, se menciona que Mary había sufrido abusos tanto físicos como sexuales por parte de su padre. Y si bien este tema no se vuelve a tocar hasta que llegamos a la escena de Abstract Daddy con Ángela, el hecho de que Ángela y Mary sean la misma persona hace que tenga sentido, ¿vale? Porque para lo que es la lógica interna de la película tiene sentido, pero es que el problema es que es fumarse un porro tan grande, y diferenciarte tanto del juego, que es difícil de aceptar. Y luego el problema está en que, a ver, yo sé que los nombres compuestos larguísimos existen, pero he de decir que este giro de guión está cogido con pinzas. No es como que sea imposible, sí, imposible no es, pero es que simplemente es una fumada. O sea, es una sacada de polla. Es como si literalmente se hubiesen quedado sin presupuesto y hubiesen dicho: chavales, tenemos que dejar de grabar, hagan algo porque es que ya no tenemos dinero para muchas más escenas. Y dice: pero oiga, yo todavía tengo 15 o 20 escenas por rodar. Y le dice: pues redúcelo a 3, hermano, haz algo. Y parece literalmente que se haya hecho esto. Es como, vale, ok, pues venga, va, unificamos a todos los personajes en uno y ya está. Y lo gracioso es que para la propia película en sí funciona. Y para la propia película en sí funciona bien. Pero cualquiera que venga del videojuego lo que hace es caerse para atrás. Te caes de la tumbona, te caes de la butaca. Dices: Dios mío, pero, por favor, no, esto no. Y es verdad que cuando sales del cine y meditas toda la película, para lo que es la peli en sí, tiene todo el sentido. Y además la película deja varios mensajes a lo largo de todo su metraje que te están básicamente indicando que esto va a ser así, pero es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de aceptar que Ángela, que Laura y que Mary sean la misma persona en esta versión. Más que nada porque no lo han sido en 20 años, y querer convencer ahora al público de que esto será así es muy complicado, y lo que provoca es que el público lo rechace.
Por eso creo que la película envejecerá mejor con el tiempo, porque una vez pasado el shock inicial, cuando la gente revise la película y una y otra vez, se darán cuenta de que realmente la película no está nada mal. Lo que pasa es que no es lo que los fans querían al 100%, ni mucho menos. Y al hacer giros de guión tan extremadamente bestias como estos, los cuales pueden funcionar bien para una película como tal, pero no para una adaptación de un videojuego tan importante como es Silent Hill 2, la verdad es que deja a cualquier fan del videojuego, lo deja prácticamente traumado. O sea, te quedas diciendo, Dios, no me lo puedo creer. ¿Cómo han podido tomar esta decisión? Y sin embargo, mirándolo o tratando de verlo de una manera 100% objetiva y tratando de separar al videojuego original de la película, he de decir que dentro de la lógica interna de la película, este disparate funciona. Por eso no me veo con la capacidad de poder criticar esta película con toda la sangre y vísceras con la que se la está criticando, porque se la está criticando por muchas cosas, como por ejemplo que si el apartado visual no funciona, cosa que es mentira, que si la dirección es mala, cosa que es mentira, que si los actores actúan mal, cosa que tampoco es verdad, o que si daña al videojuego de manera irremediable, cosa que realmente no hace, sino que lo que hace es hacer algo diferente al final, como ya pasó con la primera adaptación de Silent Hill de 2006. Pero si uno me tiene que preguntar si dentro de la película funciona, pues sí, funciona. Lo que pasa es que está cogido con pinzas porque resulta muy poco creíble que el puto James esté conociendo a personajes que se llaman Ángela y Laura y el tipo no se pregunte por un momento, coño, ¿cómo es que estas personas tienen los mismos nombres que mi Mary? Porque es que Mary se llama María Ángela Laura. En ningún momento el personaje parece darse cuenta de esto. No sé, es que es como si yo estoy saliendo con alguien que se llama Pepa Manuela Alcatraz, me voy a buscar la Silent Hill y me encuentro a una Manuela y a una Alcatraz. Pues como mínimo frunciría el ceño diciendo, joder, qué casualidad, ¿no? Pero no, esto no ocurre. Entonces, claro, es como... ¿What? O sea, James, hermano, espabila. O sea, ¿de verdad tú no te estabas dando cuenta de que estabas hablando con personas que se llaman igual que tu puta mujer? Es como, Dios mío, es raro y no... Voy a ser sinceros, no termina de funcionar todo lo bien que debería. No creo que destroce toda la película, ni mucho menos, a pesar de que es algo muy importante. Y dentro de la lógica interna de la película, no funciona mal, pero desde luego tampoco funciona bien. Yo creo que la película, si bien puedo coincidir en parte en que es algo decepcionante, no creo que sea por lo que presenta, sino por lo que no. La escena de María en la prisión con los barrotes no está. La escena del espejo está con Ángela de una manera muy reducida, muy reducida. La escena de los dos Pyramid Heads clavándose las lanzas a sí mismos en la cabeza tampoco está. Hay muchas ausencias. La escena de la bolera con Eddie no está. Hay muchas ausencias de momentos que en el juego eran muy impactantes y que aquí no, por desgracia, no aparecen. O sea, es decir, pese a que la película sigue bien al videojuego y sigue bien la historia del juego, las ausencias de lo que no muestra del juego se notan y se notan mucho. Creo sinceramente que esta película hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido 40 minutos más. Esta película, si hubiera tenido 40 minutos más, podría haber hecho muchísimas más cosas. Y yo creo sinceramente que muchas de estas cosas no están porque el presupuesto no alcanzaba. Y no per se porque no haya habido la intención de meterlas. Más que nada porque da la sensación de que la película está recortada. He leído por ahí en un foro de Reddit que al parecer había un montón de escenas que han quedado fuera de la película. Yo no sé si esto será verdad o no, pero tengo la sensación de que esta película es mucho más grande, o era mucho más grande, de lo que finalmente han presentado. He de decir que en el resto de momentos de la película,
la película sí se siente como Silent Hill 2, porque la forma de narrar, la forma que tiene el guión, la forma de explicar las cosas, la forma de mostrarlas, es muy simbólica, es muy críptica, y mucha gente al parecer parece no estar entendiendo la película, lo cual precisamente creo que es bueno, porque Silent Hill 2 no es un videojuego que se entienda la primera vez que lo juegas, es un videojuego que ha llevado 20 años de constantes teorías, de unir cabos, de que la gente le esté jugando y jugando y jugando y jugando y jugando para entender todos y cada uno de los simbolismos. Y ver que esta película está provocando el mismo efecto en muchas personas que salgan de la película sin haber entendido muchas cosas, que tenga esa narrativa un poquito a los Shutter Island, que es lo que precisamente debe de tener Silent Hill, me parece que precisamente lo que muestra no es que esté mal hecho, sino que está bien. Sobre el final de la película he de decir que es algo curioso. Lógicamente han cogido el final bajo el agua, pero haciendo una especie de mezcla con otros finales. Y a la vez se ha cogido una teoría que los fans llevan teorizando muchísimos años. Básicamente sí, James se tira al lago Toluca, cogiendo el coche al no poder soportar la culpa de lo que ha hecho. Y justo después de esto hay un flashback de cómo él y Mary se conocieron, cosa que también aparece al principio de la película nada más empezar el filme, o sea que básicamente volvemos a ver la misma escena, solo que él empieza a decir cosas como si supiese que lo ha vivido ya. Es decir, la película coge el final de la teoría del bucle que los fans llevan tantos años cociendo. Y es que Silent Hill no deja escapar a James, sino que lo va a condenar a revivir lo mismo una y otra vez. Esta teoría se ha hecho bastante famosa últimamente, ya que en el remake de Silent Hill 2 tú pasas por lugares que fueron muy importantes en el Silent Hill 2 original y que son muy memorables, y el personaje tiene como esos pequeños destellos o recuerdos de como si esto lo hubiera vivido ya. El hecho de que los juegos originales tengan varios finales ha provocado que la propia comunidad de Silent Hill teorice, no es algo que esté confirmado ni mucho menos, que James está atrapado en un bucle por el cual revive su dolor una y otra vez hasta el final de los tiempos. Si bien he de decir que esta teoría nunca fue de mi agrado, he de decir que para la película cierra perfecto y funciona fantástico, porque no es lo mismo para el videojuego que para la película. Para la película se siente como un final bastante curioso, bastante inesperado, y teniendo en cuenta que Silent Hill 2 tiene 8 finales, ¿vale? He de decir que funciona muy bien. Funciona muy bien. La única lástima es que aquí se ha perdido la oportunidad de haber arreglado las dos anteriores. Claramente esta película está ambientada en una época actual. Se ve simplemente porque James está utilizando un smartphone. Si recordamos, teóricamente esta película está ambientada en el mismo universo que las otras dos. Esto se deja ver tanto por, digamos, las referencias al culto de la primera película que hay en la propia película de Return to Silent Hill, como por el hecho de que aquí también cae ceniza del cielo, exactamente igual que en la Silent Hill de 2006. ¿Dónde genera mi conflicto con esto? Mi conflicto con esto se genera porque se supone que Return to Silent Hill ocurre tiempo después que estas películas, y se supone simplemente por la tecnología que tiene el protagonista. En Silent Hill de 2006, lógicamente, iban con teléfonos de tapita, y en Return to Silent Hill James lleva un smartphone. Por tanto, por fuerza tiene que ocurrir después. Pero aquí se podría haber hecho algo, un pequeño detalle que hubiera arreglado los errores de guión que tenía la primera película y la segunda. Me explico. Si se supone que James es Pyramid Head y este tiene su origen en Return to Silent Hill, el cual es la tercera, ¿qué cojones hace Pyramid Head en la primera y en la segunda? Esto claramente se hizo porque Christopher Gans quería meter al personaje en la primera película, y en la segunda lo metieron pues porque es Pyramid Head y hay que meterlo, ¿no? Ignorando, por supuesto, que este personaje está muy relacionado con James. Pero,
Si hubiesen decidido ponerle a James un teléfono antiguo y que esta película hubiera estado ambientado antes de la primera, y podríamos haber metido algún tipo de final por el cual James acabase convertido en un Pyramid Head, como pasa por ejemplo en uno de los finales de Silent Hill Homecoming, se hubiera ligado muy bien el hecho de que James o Pyramid Head apareciese tanto en la 1 como en la 2, porque básicamente se podría haber explicado que James quedó encerrado en el propio pueblo y se convirtió en un monstruo más, justificando así que Pyramid Head apareciesen en la primera y en la segunda. A ver, esto es una fumada terrible mía, vale, pero he de decir que sí que lo he pensado y he dicho, joder, pues hubiera estado guapo. Hubiera estado guapo haber visto el origen de Pyramid Head en esta película y haberle dado un motivo por el cual apareciese en las otras. Hubiera arreglado lo que años se ha considerado agujero de guión o una cosa que se metió porque sí. En fin, esto es simplemente una estupidez que se me ha ocurrido a mí, no sé qué os parecerá, pero supongo que me lo diréis. Voy a finalizar ya el vídeo porque esto ha quedado muy largo. Yo sé que quizá la forma de narrar no haya sido la mejor y estoy totalmente convencido de que más de uno de ustedes se les puede haber hecho largo e incluso angustioso de oír. Quizá yo no sea el mejor narrador, no es a eso a lo que me dedico, yo estoy comprometido con la serie de Dragon Ball AF que estoy haciendo. Pero como amante de la saga Silent Hill no podía quedarme callado ante la barbarie que se está cometiendo contra la película. Me parece que está recibiendo críticas injustas y yo animo a todo el mundo a que le dé una oportunidad. No puedo garantizaros que vayáis a salir satisfechos, incluso podría deciros que más de uno vais a salir enfadados, pero creo sinceramente que es una película que merece la pena verse en el cine. Espero saber cuál es vuestra opinión. Nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Ball AF, que sigo a fuego con la serie.